La crianza compartida puede ser una oportunidad para asegurar que los hijos mantengan una relación cercana con sus padres, vivan juntos o no. Cuando la madre o el padre están separados, superar las diferencias en la organización del tiempo, la disciplina o incluso la intervención de familiares pueden crear tensiones, lo que dificulta la educación y convivencia. A través de la colaboración y la comunicación, es posible crear un entorno estable que minimice los efectos de una eventual separación de los padres y fomente el bienestar de los hijos. Expresar cariño fortalece los vínculos entre todos los miembros de la familia. El afecto es esencial para desarrollar una autoestima saludable y sentido de pertenencia. En Diálogos en Confianza hablaremos sobre cómo superar estos retos y construir una relación parental que, mediante la colaboración y la comunicación, genere un entorno emocional estable para los hijos, minimizando los efectos negativos de la separación y priorizando su bienestar. Así es el tema del día de hoy. Muy buenos días, yo soy Leticia Carvajal. Me da muchísimo gusto saludarlos como todos los martes, estos martes de familia, hoy con el tema crianza compartida, logros y desafíos. Ojalá nos acompañe, se quede con nosotros. Y si usted tiene alguna situación, algún problema con su pareja, si están separados o no, pero no logran llegar a acuerdos sanos para el bienestar de sus hijos, pues quédese con nosotros porque ya verá nuestro grupo de especialistas, seguramente responderá a muchas dudas que se tienen acerca de esos temas. ¿Y quién no las tiene, por supuesto? Bueno, quiero saludar con muchísimo gusto a Magdalena Alejo. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida. Ella estará junto con Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias a ambas. Y también quiero saludar y con muchísimo gusto a Azucena Celis, quien pues siempre me acompaña y está muy pendiente de sus comentarios y de sus preguntas. ¿Cómo estás, Azucena? Hola, Leti, muy bien. Pues sí, ya estamos completamente en vivo. Recuerde que puede vernos y escribirnos a través de Facebook Live o a través de YouTube Live. Todas las dudas que comiencen a surgirle o todo lo que nos quiera comentar, contar qué pasa en su casa, pues con mucho gusto lo recibimos y aquí lo vamos a leer. Y también si nos marca desde el teléfono, puede ser a través del 55 51 66 40 00 y ahí le van a tomar también todos los comentarios que usted quiera dejar en el centro de contacto con la audiencia y pues estamos listísimos para empezar este programa, Leti. Listos para empezar ya y vamos a comenzar a presentar a nuestro invitado y a nuestras invitadas del día de hoy. Voy a comenzar con Javier Vargas. Él es psicoterapeuta cognitivo-conductual, es maestro en psicoterapia sistémica familiar y de pareja, egresado de la UAM Xochimilco. ¿Cómo estás, Javier? Gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por aceptarla y por estar aquí. También saludo con muchísimo gusto a la psicóloga Armandina Rojas Murillo. Ella es maestra en prevención e intervención en violencia intrafamiliar, licenciada en psicología, terapeuta clínica con enfoque humanista, psicóloga jurídica, psicodiagnóstico, terapia gestalt y análisis transaccional. Nada más. ¿Cómo estás, Armandina? Bien, muy bien, muchas gracias. Qué gusto, igualmente, un gusto estar aquí. Gracias por estar aquí. También saludo con muchísimo gusto a María de Jesús Paz, psicoterapeuta y maestra en psicología con residencia en psicoterapia infantil y especialista en terapia cognitivo-conductual. ¿Cómo estás, María? Bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues yo quisiera comenzar contigo, María, si te parece. ¿Qué es la crianza compartida y por qué es fundamental para el bienestar emocional de nuestros hijos? Claro. La crianza compartida se da en una condición donde la pareja conyugal, quien ha tenido hijos, decide separarse y a raíz de esta separación se ponen en marcha una serie de procesos que implican en que papá, mamá o los cuidadores trabajen en conjunto en pro de la crianza de sus hijos para favorecer de esta manera pues el mejor desarrollo en todos los niveles, ¿no? Claro. Armandina. Bueno, y es algo muy importante en el sentido, como bien dice Maripaz, en pro de la crianza, la educación y la salud emocional, la autoestima de los hijos, porque, bueno, uno se separa de la pareja, pero pues sigue siendo padre, madre de los hijos. Exacto. Y entonces es importante que ese rol
pues de alguna manera se siga asumiendo en conjunto, ¿no? Aunque muchas veces eso no se logra, puede ser muy complicado, puede ser difícil, pero deberíamos de anteponer, o los padres tendríamos que anteponer el bienestar de nuestros hijos para que antes de pensar en, bueno, las rencillas, las disputas o la cuestión emocional que tenemos de la pareja de la que nos acabamos de separar o de la que ya llevamos separados un tiempo. Porque pareciera, Javier, que muchas veces los papás hasta como que con los hijos descargan el coraje que tienen con la pareja, ¿no? Sí, por supuesto, en muchas ocasiones se da la parte donde, bueno, existe una crianza donde comparten precisamente y se transmiten subjetividades distintas que residen precisamente en ese pequeño, en esa pequeña, en cualquiera de los niños, pero cuando existe un conflicto, no necesariamente tienen que estar separados. Muchas veces también al interior de la familia existen estos conflictos. Incluso habiendo una discusión de pareja, pues siempre está totalmente. como la amenaza de me llevo a mis hijos, y no los vuelves a ver. Sí, y eso claro. pues es obviamente en donde más duele a un padre, a una madre, por supuesto. Creo que hace falta como anclar un poquito el tema de qué es esto de la crianza, ¿no? Desde el punto de vista de que es un proceso donde la crianza precisamente nos permite forjar y formar al pequeño, a la pequeña, a los hijos, desde la forma en la cual nosotros deberíamos de tener la posibilidad de hacerlo de una manera planeada, desde un punto de vista donde nosotros coordinamos los esfuerzos para poder criar a esa persona que está en proceso de desarrollo precisamente. Y cuando tenemos un poquito claro esa parte, nos ayuda entonces a trabajar en conjunto, pero en muchas ocasiones eso no se da porque yo tengo una experiencia de vida, mi pareja o la persona con la que estoy criando tiene una experiencia de vida totalmente distinta y entonces vienen los choques. Porque no hay una coordinación ni siquiera se habla de ello. Además, la comunicación debe ser clara y permanente. Y justo cuando hay una separación, pues la comunicación no es ni clara ni mucho menos permanente, ¿no es así, María? Uno de los procesos o cuestiones que idealmente se tienen que dar en una cuestión de crianza compartida es que los padres puedan comenzar a separar lo que es la conyugalidad, o sea, lo que se perdió, digamos, este vínculo de pareja, que lo puedan ir separando de su rol como papás. Y esa es una de las complicaciones porque, bueno, en esta separación lo que en muchas veces ocurre es que el duelo que se da propio de la pérdida de pareja implica desde tristeza, enojo, a veces hasta odio, furia, y esto a veces o con frecuencia termina impactando en la manera en la que pueden o no ponerse de acuerdo para llevar a cabo la crianza. Y en muchas ocasiones a los hijos se les llega a poner en medio de todas estas riñas y es lo que en mucho complica que los padres puedan colaborar en conjunto. ¿De qué manera puede impactar en el desarrollo emocional de los hijos si no se llega a esta comunicación, a este entendimiento entre los padres? ¿Qué consecuencias pueden tener? Bueno, pues de entrada puede ser una desorientación total del niño al no saber, o del niño, de la niña, al no saber cómo conducirse, no hay reglas claras, ya no, a lo mejor no hay estos objetivos, ¿no? De hacia dónde, qué es lo que se espera de mí o qué es lo que es bueno para mí. Eso es como de entrada, pero también, pues por supuesto que puede impactar de una manera muy dura en la autoestima de cada ser humano, sobre todo cuando los niños se convierten a veces en trofeos o se establecen alianzas del hijo, de alguno de los hijos con los padres, con algún padre, pues entonces esto siempre va a impactar de manera negativa emocionalmente, ¿no? Porque entonces pues aparecen en los hijos culpas, aparece resentimientos también, sentirse a veces menospreciados, no queridos. También cuando hay la separación, pues así como hay un duelo en la pareja, pues también hay un duelo en los niños, ¿no? Desde a veces sentirse abandonados, traicionados, también ellos molestos. Y entonces, bueno, todo esto, si los padres no tienen acuerdos claros, conscientes acerca de lo que es la crianza compartida, de cómo ellos van a trabajar con sus hijos, pues entonces estas emociones, estos pensamientos en los niños, pues se pueden convertir, pueden establecerse de forma persistente e impactar directamente en la percepción que tienen de sí mismos. Esto que dices de que los niños a veces se sienten como trofeos, ¿no? Pasaba también mucho que con tal de ganarte a tus hijos y de que seas el papá o la mamá
consentida, pues llega el momento en que haces cosas que no son buenas para los niños, ¿no? O sea, que llega hasta a malcriarlos, como mucha gente dice, ¿no? De darles todo lo que piden, ser demasiado permisivo, darles demasiada libertad y decir, ay, ¿sabes qué? Mejor me voy con mi papá porque tú no me dejas hacer nada y con mi papá soy libre. Y esto les puede causar también mucho daño a largo plazo, porque pues también se tiene que tener el control de los hijos. ¿No es así, Mari? Sí, algo que puede suceder en este tipo de circunstancias donde hay una crianza más permisiva es que pudiera de repente haber mucha culpa en los padres, en la madre, de decir, bueno, es que por mí o por la culpa de tu papá o de tu mamá, pues ya no tienes la familia que necesitabas. Y esto puede derivar, sí, en tener como un intento de reparación, digamos, a través de poder darle al niño lo que desea y no frustrarlo, ¿no? Como decir, bueno, le voy a hacer esta separación más suave, en el sentido de no lo voy a frustrar, lo voy a hacer feliz, pero bueno, pues todo esto implica también a veces el propio dolor de los padres, que en mucho, quizá intentándose hacerse los fuertes, no logran como decir propiamente cómo se sienten y terminan como colocándolo en sus hijos y diciendo, bueno, yo te voy a ayudar, te voy a hacer sentir mejor, pero bueno, a veces les cuesta trabajo diferenciar sus propias emociones de las de ellos. Y bueno, está por otro lado también la propia personalidad, la historia personal de papá, de mamá, porque esto va confluyendo como en una serie de elementos que van a terminar impactando en la forma en la que se da la crianza, ¿no? Y bueno, pues cuando hay de repente estas partes más narcisistas, como decir yo soy el bueno, tú eres el malo, yo tengo la razón. Yo tengo la razón, tú no, bueno, pues entonces sí se toma al hijo como un objeto para hacer cumplir esta creencia, ¿no? De sí, mira cómo sí soy el bueno, que le da todo, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues los niños sí lo perciben y terminan como haciendo cosas para demostrar que así es. Y bueno, todo se complica. Todo se complica más. Azu, hicimos una pregunta en redes sociales, ¿no es así? Sí, tenemos una pregunta en redes. Preguntamos hace unos días, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado en la crianza de tus hijos con el otro padre? Muchas gracias por participar. Esto es algo de lo que nos respondieron. Vamos a ver. Al preguntar en nuestras redes sociales cuáles son los desafíos que has enfrentado en la crianza de tus hijos con el otro padre, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Yola RZ, convencerlo de que los golpes y los gritos no educan. Lo he logrado. Erika Hernández, la alimentación. Yo como sano, él no. Y es un dilema, el tema de la alimentación. JBR Luján López. Uy, estamos divorciados y hemos tenido muchos conflictos. Somos opuestos. Yo soy abierta, educo a mi hijo en la expresión emocional y a razonar las reglas, aunque es un niño tranquilo y mi ex esposo es machista y riguroso, pues ya le tocará a mi hijo elegir. April James, la disciplina y la crianza respetuosa. Yo busco mucha información al respecto y aunque me cuesta emplearlo, es mi misión de todos los días. Pero a veces siento que él no le da la misma importancia y no podemos hacer el trabajo en equipo como quisiera. Karina Hernández Hernández. Tener la misma ideología. Crecimos con diferentes formas de ver y hacer. Eso produce en algunas ocasiones conflictos. David Marmolejo, que ella los ha utilizado como letra de cambio, a veces inclusive con la ley de por medio. Los hombres nos sentimos abandonados. Bueno, pues ahí tiene usted las respuestas. Qué interesante, ¿no? De repente de decir desde la comida hasta ya ellos tendrán que elegir. Me llamó también la atención esa respuesta. ¿Por qué elegir? Sí, es como responsabilizarlos de decisiones para las que muchas veces todavía no están preparados, ¿no? Los adultos pues somos los padres y de pronto es como, bueno, pues que haga sus elecciones, ¿no? Y a veces pues sí, podemos dejar que los hijos elijan ciertas cosas, Claro. qué ropa se van a poner, qué comida les gusta, pero hay situaciones, a veces hay decisiones de vida que de alguna manera los padres, pues en esta cuestión de que él elija o yo no sé o yo no me meto,
a veces por la propia experiencia que los padres están pasando, pues no están ni siquiera como funcionando para orientar al niño, ¿no? Sino que hay a veces una apatía, puede haber, o indiferencia, en donde es pues que él elija, que él decida, ¿no? O eso es lo que él quiere, ¿no? No quiere estar ahí, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? No se indaga, ¿no? Sino todo a veces se puede cortar en esta situación de que el niño tome la decisión, ¿no? Y son decisiones a veces de vida que sí llegan a impactar, como escuela, pasar tiempo con uno o con otro padre, ¿no? Y a veces se establecen a partir de ahí estas alianzas, ¿no? De pues no quiere ir, pues no va a ir, ¿no? Pero no se averigua, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que le está doliendo, lo que le está enojando? ¿Por qué no quiere ir? Si no es como esta parte del trofeo de pues no quiere, pues no vas, es mío, ¿no? Ah, exacto, y pues preguntarse efectivamente, como bien lo dices, ¿por qué no quiere ir, no? Porque pues si le estás hablando mal toda la semana del papá o de la mamá, pues llega el fin de semana, el niño ya llega agotado, triste, y pues no va a tener ganas de convivir con el papá o la mamá. Exacto. ¿Tenemos comentarios? Tenemos comentarios, justo ya nos están escribiendo, muchas gracias. Nos dice María Mendoza, cuando se pierde la comunicación entre padres por un largo tiempo y el hijo ya es mayor, ¿cómo se podría retomar la comunicación, que se acerquen? Si el hijo no muestra interés, ¿cómo se podría hacer en este caso? Híjole, es algo complicado porque también tiene que ver muchos factores, el tipo de relación que se ha llevado a lo largo de la historia de esta familia o de la relación con los padres a veces puede ser bastante complicada en ese sentido. Creo que la intención es de que se pueden encontrar métodos o formas en las cuales yo me puedo acercar, puedo en todo caso poder tener y expresar de alguna manera cómo es que yo me siento con respecto a eso. ¿Cómo yo puedo acercarme hacia una persona así? Pues bueno, necesito yo primeramente reconocer si es que ha habido algún error, alguna situación en la cual he fallado dentro de esta relación y pues tratar de alguna manera pues poder tener un acercamiento desde un punto de vista más específico, como por ejemplo, yo necesito de alguna manera que me ayudes a poder comprender, o que tú me ayudes más bien a que me comprendas cómo es que yo he vivido esta situación. Yo no tengo esa capacidad quizás en este momento de poder ser padre o entender cómo es ser padre. No hay un manual para ello. Pero sí necesito de alguna manera también que esto es un proceso que yo también estoy en aprendizaje y que en ese momento no contaba con los recursos. Ahora quizás podemos en conjunto encontrar los recursos que nos ayuden a acercarnos como padre-hijo, madre-hija, o como en esta relación, ¿no? Muy bien. Exactamente. Vamos a leer otro comentario. Nos dice Mayrim, y si no se trata de separación, pero sí se siente culpa porque existe la necesidad de ir a trabajar por varios días y sentimos que los abandonamos, ¿qué podemos hacer? Sí, bueno, es que estas circunstancias, y ahorita estamos hablando de cuando los papás se separan, pero en realidad, bueno, la pareja se separa. Pero en realidad este tipo de cuestiones que estamos hablando acá en este programa atañen justo también a parejas que siguen juntas y que están realizando la crianza, pensando que la preservación de los cuidados de los hijos es ideal que se den en ambas circunstancias, ¿no? Por supuesto, cuando hay una relación conyugal donde se han separado, hay otros elementos que obstaculizan, pero efectivamente esta parte del tiempo que pasas con tus hijos es bien importante. Y bueno, en estas circunstancias lo que sería muy útil es poder darle prioridad a preguntarle a tu hijo, a tu hija, cómo se siente y qué cosas se imagina, porque también dependiendo la edad de los niños, sobre todo los más chiquitos, pueden hacerse como ideas muy fantasiosas de a dónde se va papá o mamá tanto tiempo. Y bueno, sí es importante poderles explicar a su edad, bueno, a dónde voy, con quién. Hay niños de repente que por diferentes circunstancias se han generado ansiedad, entonces cuando papá o mamá se van, pueden imaginar cosas terribles, ¿no? Te va a pasar algo, te vas a enfermar, te vas a accidentar. Entonces sí es importante darles la seguridad de que va a volver. Y sobre todo lo que hay que priorizar es esos momentos, quizá, aunque no sean tantos, pero esos momentos donde estás con tu hijo, con tu hija, ya sea porque ya volviste del viaje o porque solo lo ves fines de semana, porque pues así se dio el acuerdo entre papá y mamá. Sí es muy importante considerar qué estás haciendo con él o con ella en el tiempo que estás ahí,
¿no? Una herramienta o un recurso muy importante que a veces se deja mucho de lado es el juego. Se ha visto que el juego entre padres e hijos fortalece mucho el vínculo, ¿no? Sobre todo estos juegos donde papá o mamá dice, a ver, ¿qué quieres jugar? Vamos a jugar a lo que tú quieras. Esa consigna de seguir como el ritmo, el juego del niño, ayuda mucho porque al final hay que pensar que el juego son como las palabras para los adultos, ¿no? Los juguetes son como las palabras y cuando el niño está en este juego y el adulto conecta con este juego, entonces el niño se puede sentir escuchado. Sobre todo estamos hablando de niños que juegan, los niños pequeños. Claro. Entonces eso ayudaría mucho, ¿no? Si te vas por un tiempo de viaje o en estas circunstancias donde no lo ves mucho, hay que priorizar el juego, el diálogo, poder estar presente cuando el niño haga una rabieta o llore o se sienta mal, porque en realidad la presencia de los padres no es solo la presencia física. O sea, hay papás o mamás que están todo el tiempo con sus hijos, pero en realidad los niños se sienten solos porque papá o mamá no logra hacerse presente desde la parte emocional. Entonces, si priorizamos esa parte, en realidad se puede hacer mucho con ese tiempo que tienes con tus hijos. La parte del acompañamiento es importante, ¿no? Así Con es. respecto a eso, porque a veces el acompañamiento, nuestra vida es tan movida que llega un momento en el cual, pues bueno, perdemos también a nuestros hijos en el momento en el cual queremos compartir o queremos hacer algo, porque nuestra vida está sumamente llena de estrés, nos generamos ansiedades, un montón de cosas, y al momento de que ya tenemos ese tiempo de calidad, nos permite a nosotros también generar en ellos también confianza, ellos se sienten confiados, se sienten más seguros. El juego tiene un papel fundamental, precisamente porque ayuda también a que ellos puedan adoptar roles y que puedan practicar dichos roles que pueden proyectar posteriormente en su vida cotidiana. Claro, por supuesto, es muy importante eso. Ay, qué del juego. bonito. Sí. Tenemos más comentarios. Nos dice acá Lucky en Facebook. Una pregunta, ¿cómo afecta cuando la madre no coopera con la parte emocional de los niños y menos con la convivencia compartida y los usa como chantaje en todos los aspectos a los niños? Ella no pasó por duelo de separación. ¿Qué está pasando y qué se puede hacer? Bueno, pues indudablemente va a tener, va a afectar de forma negativa, ¿no? O sea, todo tiene finalmente un efecto, ¿no? O sea, habrá que ver cuál es ese efecto. En este caso, de lo que estamos hablando, si no nos involucramos emocionalmente con nuestros hijos, pues estamos dejando de lado un componente muy importante de todos los seres humanos, ¿no? Por supuesto. Esta parte del juego que menciona Maripaz, pues ahí también estás conectando emocionalmente, ¿no? Estás conectando emocionalmente muchas veces desde emociones, pues que pueden ser el amor, la comunicación, la alegría, la espontaneidad, ¿no? Entonces esa es una manera de conectar en el juego. Cuando no nos interesa la parte emocional de nuestros hijos, pues es una forma de anularlos, ¿no? Yo diría que puede ser inclusive hasta violento para ellos, ¿no? Claro. Porque es una forma de decir, no me interesa lo que sientes, no me interesa lo que te está pasando. Entonces, por supuesto que esto va a tener un impacto negativo, ¿no? A veces sí no queremos atravesar estas etapas de duelo, no queremos enfrentar lo que sea que nos provocó la separación de nuestra pareja, o inclusive en una cuestión de seguimos juntos o juntas, pero pues quién sabe por qué, ¿no? Pero aquí estamos, pero no hay esta cuestión de la crianza compartida, y entonces, pero yo no enfrento eso que emocionalmente me está afectando, y por lo tanto, bueno, pues no quiero que nadie me lo ponga enfrente, y a veces son los hijos, ¿no? Los que nos pueden poner enfrente eso que emocionalmente nos está sucediendo, y bueno, pues por supuesto que sí los afectamos a ellos se están formando, ¿no? Esta parte de crianza, o sea, los estamos criando, ¿no? Entonces van por decirlo de alguna forma, van a florecer, ¿no? Gracias a los cuidados que les demos, ¿no? Y entonces, si yo emocionalmente, pues no te quiero voltear a ver porque a lo mejor mis emociones también me están molestando, pues entonces sí te estoy anulando, ¿no? Y hay una parte importante de la que te voy a privar. Ajá. Y bueno, pues sí es
cada persona tiene su proceso, su ritmo, pero sí es algo importante a cuestionarnos, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo yo en este proceso de crianza compartida? Porque, bueno, pues al final creo que es muy difícil, ¿no? Que uno solo a veces eduque, aunque no haya una parte del progenitor, que falta una parte de la pareja, pues siempre hay alguien con quien a veces estamos compartiendo, ¿no? A veces pueden ser los abuelos, inclusive, la crianza compartida puede ser con ellos. Y entonces, si yo no estoy logrando ponerme de acuerdo, pues voy a causar efectos negativos en los niños, ¿no? Así es. Fíjense que regresando, vamos a hacer una breve pausa, pero regresando de esta pausa, me gustaría hablar un poquito más acerca de esta pregunta que realizamos a través de redes sociales e identificar cuáles son los conflictos más comunes que hay entre los padres cuando se separan o cuando no llegan a acuerdos en la educación de los hijos. Me gustaría que habláramos, por ejemplo, del dinero. A veces ese es un problema pues muy común, la distribución de los tiempos, el hecho también de que a veces se meten tíos, abuelos y entonces como que cambian a los niños y también está ese problema. ¿Qué les parece si regresando del corte identificamos cuáles son los problemas más comunes y pues hablamos de estos y buscamos herramientas para que si ustedes están pasando por alguna situación de esta, nos sigan escribiendo porque de verdad sus preguntas son muy importantes, nutren muchísimo el programa y bueno, pues nos ayudan a entender y por supuesto nuestros especialistas estarán respondiendo a sus preguntas. Regresamos en un momento. La crianza compartida asegura el bienestar de los hijos y fomenta relaciones equilibradas y saludables entre los padres. Seguimos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia. Y fíjense que les quiero recomendar que también nos vean el día de mañana, miércoles, porque vamos a tener el tema, ¿qué son las conductas repetitivas? Y si usted se está preguntando qué es esto, pues le comento un poco. Son esas conductas que de pronto hacemos tan frecuentemente como lavarnos las manos una y otra vez, o pensamientos recurrentes que nos están diciendo que algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Ese tipo de conductas llegan a afectarnos en la vida personal, laboral, con la pareja o pues todas las relaciones que podamos tener. Y justo el día de mañana se va a tratar este tema para que usted sepa cómo se puede resolver esta situación, porque sí hay ayuda y sí hay salida para todas estas cuestiones que se nos presentan en el desarrollo personal. Así es que véanos el día de mañana. Y hoy les quiero seguir compartiendo comentarios que están llegando. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Miren, tenemos aquí, por ejemplo, Jesús nos dice, les comento, somos padres de 3 hijos. Ya de 20, de 17 y 13 años, a pesar de trabajar, yo los cuidé desde bebés porque mi esposa trabajaba de noche y me hice cargo de noche. Ahora ya están grandes, los 2 grandes ya no tienen a sus novias y tratamos de que tengamos confianza allá tienen a sus novias, supongo, y tratamos de tener confianza con ellas y ellos. Se conviven los momentos de reunión, compartimos momentos de deporte y creo que nunca debe haber problema para cuidar de nuestros hijos, a pesar de que sea muy difícil por los ritmos de trabajo. Pues muchas gracias por su comentario, porque él nos comparte que durante la crianza pues se compartieron justamente las responsabilidades de día, de noche, de acuerdo a los horarios de trabajo, y ahora que los hijos están grandes, siguen intentando que la convivencia sea armónica ahora con las nueras, ¿no? Bueno, muchas gracias por su comentario, señor Jesús. Tenemos más comentarios, nos dice aquí Marce. Es un tema con muchos factores. Lo primordial es saber que la separación es solo de los padres y no hablar mal de uno u otro con los hijos. Al contrario, permitir que conviva lo más posible y conforme a su edad, se le va explicando al niño o niña y en una edad mayor que ellos puedan tomar decisiones de querer convivir con el padre o la madre. Pues muchas gracias, Marce, por tu comentario también. Y tenemos acá otro comentario, nos dice,
Mis padres siguen juntos, pero llevan una vida de perros y gatos. Ya los hijos hemos crecido y formado una familia, pero cada uno hemos optado por apartarnos de esa vida tóxica y nos cuesta visitar a nuestros padres para no exponer a los niños que ahora tenemos a esos conflictos. Como hijos, siempre les dijimos a nuestros padres que se separaran y siempre dijeron que no. Siempre pelean, siempre pelean. Pues muchas gracias por la confianza a esta persona, es un comentario anónimo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues justo tenemos una entrevista con Ada Agüed Soda. Ella es maestra en educación y ella nos explica cuáles son los desacuerdos más comunes en la crianza compartida. Vamos a escucharla. Los desacuerdos más comunes entre los padres cuando ya se separaron normalmente son los permisos, la parte económica, si no se pusieron de acuerdo desde un inicio, y la forma en que estamos poniendo límites. Porque cuando los niños están viviendo, por decir algo, con la mamá, los límites que pone la mamá, a veces el papá, por ser como más flexible, los rompe. Y al revés, cuando el papá es el que pone el límite, muchas veces la mamá es quien quiere romper ese límite. Yo creo que aquí lo más importante es que piensen en el niño, no en ellos, porque el niño no es una pelota en un campo de fútbol. Es un ser humano en quien tenemos que pensar, y no importa la relación de pareja, esa si se perdió, se perdió, pero vas a seguir siendo el papá y vas a seguir siendo la mamá siempre. Ser papá y ser mamá tiene que dejar una huella en los niños. Tú eres una autoridad moral para tus hijos, y para ser una autoridad moral tienes que actuar como lo que dices y como lo dices. Tus hijos te van a copiar antes que escuchar lo que tú les estás diciendo. Ellos primero observan. Entonces, lo que quieras que tus hijos hagan, tienes que hacerlo para que ellos te vean. Primero que nada, ¿qué es la crianza compartida? La crianza compartida es, sin importar si vivimos en la misma casa o no, tanto mamá como papá tienen la misma responsabilidad moral frente a la educación de los hijos. Me gustaría dar como unos tips. 1, jamás hables mal de tu pareja, de tu expareja frente a tus hijos. 2, jamás le des la razón a tu hijo cuando si papá o mamá lo regaña, diga, ay, no, es que de verdad él no tenía la razón y yo te apapacho y yo te doy lo que quiero. Porque entonces ahí el niño empieza a manipularnos. Pues es el momento en el que ellos pueden ganar terreno en la manipulación de los papás. Por eso es tan importante que los papás hablen y se pongan de acuerdo sobre los límites que van a tener con los niños o con las niñas de esa edad. Ahí lo tiene usted, muchísimas gracias. Muy importante esto que menciona Ada, porque pues sí, cuántas veces, a veces, no, tiene razón mi hijo y vamos a hacer lo que él dice, ¿no? O qué mal tu papito, tu mamita, y no, pobrecito de ti, no te comprende, no te escucha. Exacto, hay mucho ojo con esas palabras. Sí. Y también esto que dice, bueno, pues los hijos antes de escuchar, ven, observan. Y es ahí cuando dicen que los papás debemos de poner ese ejemplo, porque es verdad eso, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos de, no hagas, ya deja ese celular, ya estuviste mucho tiempo con el celular y el papá en el celular, claro, ¿no? O sea, sí hay que tener mucho cuidado con los ejemplos que los hijos están viendo en casa. ¿Cuáles son estos desacuerdos para ustedes que son como los más comunes entre los padres separados o en una relación de crianza compartida? Con frecuencia tiene que ver primero con acuerdos muy básicos en relación con qué días vas a estar con el niño, papá, mamá, por otro lado sí la parte económica y pues con todo lo que conlleva, ¿no? Que si el niño se enfermó, que si tuvo un problema en la escuela, que si esta semana tengo mucho trabajo o tengo que ir a un viaje de trabajo, entonces tú hazte cargo y de ahí se va complicando como muchísimo la situación.
Y bueno, el problema, uno de los problemas que se dan derivados de acá justo tiene que ver con lo que comentaban en estos como afirmaciones negativas de es que tu papá no se hace responsable y no dio dinero, o tu mamá no se hizo responsable y te dijo que te iba a cuidar pero no te cuidó, y entonces los niños se empiezan a enterar de cosas que no tendrían que enterarse, o sea, pensando que en realidad este tipo de problemáticas tienen que quedarse a nivel de los padres, como de no me diste dinero, bueno, entonces yo voy a resolver así, ¿no? O no lo viste este fin de semana, bueno, entonces, ¿cómo lo resolvemos, no? Pero si de repente a niños se le pone en medio, lo que en mucho he observado que tiene que ver con esto es que hay un temor de papá o de mamá de que el niño pueda entender que los vínculos son así, o sea, que está bien que papá no te dé dinero, o que está bien que no te haga caso, que está... Entonces, de repente, en estos comentarios negativos, lo que suelen con frecuencia tener la intención es, date cuenta de que no debes permitir esto, o date cuenta de que esto está mal, o date cuenta que tienes que decirle a tu papá si no te gusta tal cosa, ¿no? Y a veces en estas intenciones lo que termina sucediendo es que el niño o la niña termina muy confundido sobre quién es papá o mamá, y de repente sí se puede llegar como a tener una imagen ya muy negativa, que está muy combinada con los propios enojos del padre o de la madre. Entonces, desde aquí lo que sería muy importante es que si tú le quieres enseñar a tu hijo o a tu hija a defenderse, a poner límites, a saber cuándo se está sintiendo mal y poderlo expresar, usar su enojo para defenderse, eso, la manera en la que se lo puedes enseñar es en el vínculo contigo. Eso es lo primordial. Y sobre todo, en esta parte de la observación es, tú como mamá o papá, ¿qué haces contigo? ¿Qué haces con tu enojo? ¿Qué haces cuando estás estresado? ¿Qué haces con tu hijo cuando está enojado, cuando está triste? Entonces, en la medida de que el tiempo que pases con él o con ella en tu interacción le enseñes a poner límites, a que el niño te pueda decir a ti, esto no me gusta, mamá, esto no me gusta, papá, a que lo escuches, a que juegues con él. Toda esta parte lo va a dotar de herramientas que eventualmente si tiene problemas con papá o con mamá, vaya, con la otra persona, el niño o la niña va a poder hacer lo necesario para decir, para hacer, pero esto no es solo con papá o mamá, con los vínculos, ¿no? En general, con amigos, con futuros novios o novias. Entonces, sí, algo que veo que les preocupa mucho es, ¿qué puedo hacer yo para que no la pase mal con papá o para que no la pase mal con mamá? Porque hay circunstancias así, ¿no? Donde dicen es que no la cuides, que lo trata mal, es que hace tal o cual. Entonces, bueno, pues no puedes controlar al otro, ¿no? Pero sí puedes hacer algo tú con tu hijo o con tu hija. Entonces, creo que desde ahí hay que separar como estas cosas para saber que debo resolver las cosas con papá o con mamá para ponernos de acuerdo, pero que en realidad mi hijo no tiene que ver con ello. Claro. ¿No? Y entonces desde ahí hacer la separación, porque no sirve de mucho que le digas o que te quejes de papá o de mamá con ellos, ¿no? Más bien les afectas. Pero con frecuencia la intención es buena, ¿no? Como decir, quiero enseñarte esto, ¿no? Y bueno, solo habría como casos muy particulares donde sí tendría que haber como incluso a veces separaciones que se tienen que dar, pero esto ya es en casos de violencia, o sea, donde sí hay una violencia muy fuerte y ahí sí es como, bueno, no está bien que tu papá o tu mamá te pegue o porque pues, los moretean o los fracturan. Ya en casos de violencia muy graves, ahí sí se tendría que decir de manera abierta, esto no está bien, esto no lo vamos a permitir y vamos a hacer algo para que no vuelva a ocurrir, pero ya son casos muy, muy particulares. Así, ¿no? Así es. Ahora, el tema del manejo del dinero, por ejemplo, si no aporta el papá la pensión o la mamá, ¿cómo puede esta situación generar tensiones tan fuertes en esta crianza compartida? Bueno, el dinero pues siempre va a ser un tema, no solamente en cuanto a si se aporta, no se aporta o la cantidad, ¿no? Sino a veces hasta en qué lo vamos a distribuir, cómo lo estamos distribuyendo, ¿no? Con mucha frecuencia, bueno, pues se asigna una cantidad X mensual y la persona, el cuidador primario, que es con quien vive el niño, pues es quien normalmente decide, ¿no? Bueno, pues esto tanto para alimento, tanto para vestido, enfermedades, ¿no? Claro. Y bueno, puede generar desacuerdos en cuanto a veces el padre, la madre que otorga ese dinero o quien es el proveedor principal económico, pues puede decir, no, pues es que yo no estoy de acuerdo en que vayan a esa escuela, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí
ya se genera tensión, hay desacuerdos, o por qué gastas mucho en paseos, ¿no? Quizás podría ser también. Y entonces, bueno, finalmente todo esta parte económica que se va a usar también en pro, o sea, eso es lo que se quiere, ¿no? En pro del niño, inclusive también esta parte de diversiones que jurídicamente ya está desglosado cuando se hace, cuando se va a designar cuánto es la pensión que se le va a otorgar al hijo, a cada hijo o hija, pues hay un apartado, ¿no? De cuánto va para la diversión, ¿no? Porque esto también es importante, o sea, que se tenga contemplado una parte para lúdica, ¿no? Que se pueda emplear dinero en esto, pero el desacuerdo puede ser inclusive desde el cómo vamos a emplear este dinero. Y bueno, sí tenemos que entender esta parte de que no todos tenemos las mismas prioridades, ¿no? Sí hay necesidades básicas de vestido, casa, la salud, por supuesto, pero de ahí pues van surgiendo, de ahí podemos ya partir, ¿no? La educación, la parte lúdica y que bueno, pues entender que a lo mejor para mí pues es importantísimo que vaya a la escuela fulanita, ¿no? Claro. Pero a lo mejor lo prioritario pues es que tenga escuela, ¿no? O sea, eso es lo primordial, pues es que tenga escuela, ¿no? Ya lo otro pues son a veces decisiones personales en donde no hay que entender que tengo que entrar en un conflicto o en una guerra con la persona, con el otro padre, con la madre, ¿no? Sino establecer finalmente que pues lo primordial, lo prioritario es que tenga escuela, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ir viendo cuáles son nuestras posibilidades, o la parte a veces del vestido, ¿no? De la ropa, de decir, bueno, pues los niños que crecen a veces rapidísimo y entonces de pronto es como, pues sí, ni modo, pues hay que comprarle zapatos pues varias veces al año, ¿no? Pero si le acabamos de comprar. Ajá, pero le acabamos de comprar, pues sí, pero ya no le quedan. Y esa parte es prioritaria, ¿no? O sea, sí es claro que sí es prioritaria. A lo mejor ya el decir igual que tenga los tenis fulanos de moda o del superhéroe, bueno, pues eso ya es ya puede ser a lo mejor mi gusto o mi posibilidad. Pero lo que sí es prioritario en esta parte hasta de salud es decir, bueno, pues necesita, si ya creció, si ya se le rompió, si lo que sea, pues claro que lo necesita, ¿no? Entonces, creo que sí es importante poder decir, bueno, ¿qué es prioritario? O sea, ¿qué necesito? Y ya después, ¿qué quiero? ¿No? Y en qué quiero, a veces yo como papá, como mamá, pues dejar de lado, ¿no? Que no siempre va a ser lo que se quiera, pero sí tratar de cubrir lo que se necesita. Lo que es necesario. Y a veces, bueno, uno quisiera darles todo de más, mejor, ¿no? Claro. Pero a veces no se puede. Y eso también hay que reconocer. Claro. Ahora, la intervención de la familia o a veces hasta de amigos en la educación de tus hijos, que si el abuelito le dio refresco cuando tiene prohibido, que si les compró cosas que el papá o la mamá habían acordado no comprárselas porque no es todavía tiempo. Bueno, pueden haber muchísimos ejemplos de esta situación de que a veces consienten mucho a los nietos y esto ocasiona problemas obviamente en la crianza y problemas entre la pareja y entonces, pero es mi mamá y lo que diga mi mamá está bien, no le vas a decir nada a ella y te vas a quedar callada o callado. ¿Cómo intervenir de forma sana cuando está pasando este tipo de situaciones sin pues llegar a un pleito ni con tu pareja ni con la familia? Yo sé que es difícil, pero ¿de qué manera hablarlo? ¿De qué manera abordar? ¿Cómo tener esa comunicación clara de decir, ayúdame a no hacerlo porque no es lo correcto en este momento para mi hijo? ¿Cómo? Es que es un contexto complicado, sobre todo porque a veces hay situaciones donde a los abuelos, por ejemplo, ¿no? Es que a mí me toca malcriar a mi hijo, es lo que se dice de repente de manera común. A los hijos, a los papás les toca criarlos y a los abuelos nos toca malcriarlos. A mí, así que ni me digan nada. Exactamente, no me digan nada. Así que, y se normaliza esta condición en muchas ocasiones. Pero sí es importante establecer momentos donde inclusive la familia pudiera... las que participan dentro de esta crianza compartida, que pudiera haber un diálogo y que pudiera haber estos acuerdos y que también en todo caso, si no se llegan a estos acuerdos, para eso existen también la intervención de los profesionales, en los cuales pues a partir de una terapia familiar, a partir a lo mejor de una escuela para padres, ayuda mucho a poder visualizar cuáles son los pros y los contras de tener diferentes opiniones, intervenimos de diferentes formas, ¿no?
de repente interviene también mucho el sistema el sistema que tiene que ver con la forma de pensamiento de cada persona, cómo yo lo pienso, cuál es mi sistema de creencias como tal, ¿no? Y ese sistema de creencias a veces choca inclusive al interior de la misma familia. Mi mamá piensa de una manera, la abuela piensa de otra, mi papá piensa de otra, y entonces es complicado. Se trata de llegar a un acuerdo donde sea lo primordial y el beneficiario sería pues, el pequeño, los hijos principalmente. Lo mejor para ellos. Claro que sí, para en su ese bienestar. sentido. Vamos a escuchar, si les parece, este testimonio. Es un testimonio anónimo de un hombre que él nos habla justo, pues, de cómo fue su experiencia en esta relación a la crianza compartida. Tengo un hijo que actualmente tiene 8 años, ya casi va a cumplir los 9. Me separé de su mamá un poco antes de la pandemia, en el 2020, y desde entonces estoy yo en mi casa y la mamá de mi hijo en su casa. Y no, al principio las dificultades eran que no teníamos idea ni de cómo hacerlo. El círculo familiar nos decía una cosa, somos de familias muy pequeñas ambos, la mamá de mi hijo y yo. Entonces, la familia nos decía que nuestro hijo tenía que estar con su mamá, pero pues yo quería ejercer mi paternidad al 100% también, y ella pues también venía de una familia tradicional donde no quería ceder el tiempo de nuestro hijo. Entonces la dificultad fue primero tratar de llegar a un entendimiento para el bien de nuestro hijo. Eso nos tomó bastante tiempo. La pandemia fue la que nos empujó prácticamente a buscar soluciones alternativas, y bueno, también nuestro hijo yo lo percibí que el cambio de habitación también lo empezó a afectar, y pues me dolía. En la pandemia fue muy duro, muy complicado. Su mamá tenía mucho miedo de los contagios. Yo tuve que modificar mi profesión. De donde yo estaba laborando me corrieron, y busqué algún tiempo, algún trabajo, pero mi prioridad era mi hijo, y decidí ya no seguir buscando empleo y crear algo para poder generar ingresos para mi hijo. Entonces, de tal forma que yo pudiera estar con él de lunes a jueves, para que ella pudiera trabajar libremente. Y esos días, por ejemplo, yo no los trabajo, entonces esos días no tengo ingreso, y he tenido que ir reduciendo, ajustando, modificando mis gastos, tratando de cubrir las necesidades de mi hijo. Sí, soy un hombre que decidió ejercer la crianza compartida con la mamá de mi hijo. Hemos ido aprendiendo día a día, pero lo hemos ido resolviendo con las herramientas que tenemos y que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y pues ha sido diferente a todo lo que tenemos en la familia, pero creo que nuestro hijo es el beneficiado de este tipo de crianza. Gracias, muchísimas gracias por este testimonio, por tener la confianza de compartirlo. Y bueno, ¿qué opinan? Sí, pues creo que es un testimonio de mucha resiliencia, sí, porque les tocó vivir pues toda esta cuestión del duelo por la pérdida de la estructura familiar como estaba, la pandemia que generó una serie de pérdidas, de entrada la pérdida de socialización, el miedo a morir, ¿no? Que esto era inminente, y bueno, la parte económica que también afectó a muchas familias. Y el estar todos juntos. Sí, aparte que también en muchas familias eso recrudeció los problemas que ya tenían. Entonces, bueno, pues creo que es muy resiliente porque lo que narra es que va ocupando todas estas experiencias y va encontrando soluciones para ir resolviendo, ¿no? Y bueno, creo que este ejemplo es como un escenario, digamos, ideal, al menos en esta parte que comenta, ideal de cómo llevar a cabo la parte de la crianza compartida, donde papá y mamá trabajan en conjunto para preservar que su hijo o su hija esté bien cuidado, ¿no? Como él mencionaba, bueno, los días donde ella trabaja, entonces yo me hago cargo, y donde ella está libre, pues ella se hace cargo, y de tal forma que el niño no se queda solo, ¿no? Y bueno, esto es bien importante,
lo que hay que considerar es que los niños en estas circunstancias requieren constancia y que sea un ambiente predecible, ¿no? Por decir, de tal día a tal día te toca con mamá, de tal día a tal día te toca con papá, y que siempre sea así. Claro. ¿No? Y bueno, eso ayuda mucho. Y por otro lado, pues está la parte de que durante estas cuestiones haya cierta flexibilidad, idealmente como para decir, mira, este fin de semana me he enfermado o tuve una situación, un accidente, entonces tú hazte cargo. Y bueno, de esta manera el niño pues no se queda solo, ¿no? Entonces eso es algo como bien útil. Y bueno, por otro lado está la parte donde al final los papás terminan con mucho dolor también, sobre todo con frecuencia papá, porque desde la parte legal y otros elementos, pues la mamá tiene la prioridad de estar más tiempo con los niños y papá se queda solo fines de semana, ¿no? Y esto a veces genera mucho enojo y mucho dolor. Y en ocasiones lo que suele pasar entonces es que el niño, en vez de ser el que es cuidado, el niño termina siendo cuidador, ¿no? O sea, como decir, papá se siente solo y papá me habló y me dijo que me extraña, entonces ya quiero irme con él, ¿no? O mamá dice que está muy triste porque no estoy con ella, entonces ya me quiero ir con ella. Y de repente el niño está como pelotoneando entre estas necesidades de papá y mamá y eso complica. Entonces, por eso sí es importante que los padres sean quienes digan, a ver, tales días conmigo, tales días contigo, ¿no? Y respetarlo, ¿no? Así es. Y además también este tema de cuando las parejas se separan y encuentran a una nueva pareja, ¿no? Y ya es como pues se extiende la familia y de repente pues interviene la pareja o la expareja piensa que está interviniendo la nueva pareja. O hasta la familia de la nueva pareja. Exactamente, y entonces ya es como un problema más, ¿no? Y esto también pues llega a afectar muchísimo la salud emocional de los niños porque pues se sienten acorralados y en medio de todo el pleito, ¿no? Así es, así es. Yo quiero retomar algo que me parece muy importante del testimonio que dice, ¿no? Trabajando día a día. Y bueno, junto con esto que dice Mari Paz, que también es importante, ¿no? La constancia, o sea, la constancia, ¿no? O sea, el día a día, la constancia que eso nos va a dar ante estos cambios, porque a lo mejor decimos, bueno, pues sí, estamos... Ya tengo bien el horario establecido, pero resulta que llegamos a la adolescencia y ya cambiamos los horarios de sueño, ¿no? Entonces, el día a día nos ayuda a enfrentar los cambios. Y las dinámicas familiares, como bien lo dices. Así es. ¿A qué hora dormir? Los dispositivos. O llegó la nueva pareja, ¿no? Y entonces el día a día ya es diferente es un también. Trabajo absolutamente diario. Así Vamos a es. hacer una muy breve pausa. Regresando, vamos a ir a comentarios. Oiga, al inicio del programa se me olvidó preguntarle si ya bajaron la aplicación 11 más. Es completamente gratuita, le recuerdo. En su tienda de aplicaciones usted le da clic ahí en 11 más. Entonces, ahorita nos puede ver en vivo desde donde se encuentre. Así que ojalá la baje y pues disfrute de toda la programación del 11. Recuerde que el 11 va contigo. Regresamos. Los desacuerdos son inevitables, pero la forma en que se manejan determina el impacto en los hijos y la relación entre los padres. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia, y ahora vamos a una sección de ayuda a la comunidad. Les vamos a presentar fotografías de personas que han desaparecido a lo largo del país. Les quiero pedir que los vean con atención. Si usted les reconoce, le ha visto en algún lado frecuentemente, pues no sé, quizás vendiendo el periódico o barriendo algún mercado, o quizás en el transporte público se lo topa constantemente. Si usted le reconoce a alguna de estas personas, le vamos a agradecer que se comunique al teléfono que aparece en su pantalla, porque los familiares de estas personas les están buscando y cualquier dato puede ser de ayuda para dar con sus paraderos. El teléfono es el 55 5674 7902. La primera fotografía que usted verá a continuación corresponde a Adrián Khaled Arista Laristeris. Él desapareció en la colonia San Pedro, parte baja, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y la última vez que fue visto fue el 19 de junio de 2024. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Edgar David Ruiz Juárez.
Él desapareció en Impulsora Popular Avícola, esto es en el municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y la última vez que fue visto fue el 9 de enero de 2024. Si usted le reconoce, cualquier información es de ayuda. La siguiente fotografía corresponde a Jorge Yael Ovalle Guevara. Él desapareció en la colonia Ampliación, esto es en el municipio de Ecatepec, Estado de México. La última vez que fue visto fue el 3 de julio de 2024. De la misma forma, si usted le reconoce, cualquier dato puede ser de ayuda para dar con su paradero. La siguiente fotografía que usted verá a continuación corresponde a Joaquín Roque Rivas. Él desapareció en Héroes de la Independencia, Ecatepec, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 11 de julio de 2024. La siguiente fotografía que usted va a ver en su pantalla corresponde a Luis Enrique Pote Ángeles. Él desapareció en la colonia Lomas de San Pedro, esto es en Coajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 23 de febrero del 2024. Y la última fotografía que usted verá a continuación corresponde a Belén Cepeda Contreras. Ella desapareció en Piedras Blancas, Centro, en el municipio de Villa Victoria, en el Estado de México. La última vez que fue vista fue el 17 de septiembre de 2024. Si usted reconoce a cualquiera de las personas que ha visto en estas fotografías, le agradeceremos se comunique al teléfono que aparece en su pantalla. Se lo repito, es el 55 56 74 7902. Muchas gracias por poner atención. Cualquier dato es de mucha ayuda. Y bueno, continuando con el tema del día de hoy de crianza compartida, retos y logros, le quiero compartir comentarios que nos están llegando pues de parte de ustedes, de la audiencia. Tenemos aquí a Lupe, nos dice, en mi caso, el señor, así le dice a su expareja, se desapareció 30 años y hoy busca a sus hijos. Tienen razón, yo nunca les hablé de él, lo dejé en un lugar para que ellos puedan sacar sus decisiones. Pues no le habló bien ni mal, pero no le habló de él a los hijos. ¿Qué pasa cuando ocurre esto que como que no existe la persona? Pues es que no existía. Sí. ¿O sí? Pues es que al final, de todas maneras, sí es complicado el hecho de poder a lo mejor introducir nuevamente a un miembro que no ha estado, es una persona ausente, ¿no? Y no existe una interacción. También, ¿por qué de repente no se habló? ¿Por qué no se habló de ello? Porque también tiene que ver mucho el dolor que esa persona tiene al momento de que su pareja ya no está. Y entonces no quiere transmitir ese dolor a los hijos. Le cuesta trabajo poder hablar. ¿Por qué? Porque ese dolor fue tan profundo que no quiere heredarlo y tiene que asumir entonces el doble rol, el rol del padre, el rol de la madre. Claro. Y empieza entonces a hacer su crianza desde ese propio lugar. Y pues ya las personas que circundan, como la familia, los abuelos, los tíos, inclusive a personas secundarias también, llegan un momento a tener esa crianza compartida y ese lugar está ausente totalmente. Exacto. Y que en este proceso es como tener la claridad de que hay una diferencia entre facilitar o ser un medio para facilitar que haya crianza compartida, y la otra es yo tengo que lograr que papá o que mamá, quien esté faltando, vea a mi hijo, ¿no? O tengo que controlar la situación. Entonces es como ver que hay que dejar la puerta abierta a que el otro papá o mamá esté presente, y que el niño tenga la seguridad de que siempre que quiera su papá, su mamá, ahí va a estar, y que nosotros vamos a hacer lo posible para que eso ocurra. Claro. ¿no? Y entonces en ese sentido, a ver, ¿quieres marcarle a tu papá? Le hablamos. O quieres ver a tu mamá porque le extrañas, ok, le hablamos, ¿no? Y poderlo facilitar, ¿no? Pero si de repente papá o mamá no está presente, pues también poderle decir, mira, pues sí, quedó de venir este fin de semana, lamentablemente no vino, ¿cómo te sientes con eso? ¿Qué piensas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿no? Y poder como escuchar al niño y poderle contener en este dolor o en este enojo que pueda sentir, y decir, bueno, pues vamos a llamarle en otro momento para ver qué pasó, por qué no vino, y poderlo simplemente facilitar, ¿no? Si de repente finalmente se ausentó 30 años, pues no puedes hacer más, ¿no? No puedes obligarlo o hacer algo para que esté presente, y lamentablemente, pues así, bajo esas circunstancias, el niño tendrá que ir
aprendiendo y lidiando con que pues así le tocó en este momento, ¿no? Y que bueno, pues es como irla acompañando en sus emociones y en lo que va necesitando. Muy bien. Y tenemos otro comentario, ahora un hombre nos dice, hola, ella, así le hablan a las exparejas, ¿no? Ese señor, ella se fue con un hombre de mayores ingresos, me dejó con 2 hijos, 1 y 1. Yo dejé mi trabajo de tiempo completo para atenderlos, hoy vendo raspados. Apenas nos alcanza para una renta de un cuartito y la comida. Ella no quiere saber nada de nosotros, no aporta nada, pero aún así somos muy felices los 3. Bueno, pues lo está intentando por todos los medios, ¿no? Atenderlos, no descuidarlos y dejó un trabajo de tiempo completo, ahora hace otra cosa. Muchas gracias por su confianza de contarnos esto, señor Paco, muchas gracias. Y tenemos acá una pregunta, nos dice acá, buenos días, yo soy abuela, mi nieto cuando se enoja chilla, tipo berrinche, y grita que no quiere a nadie, y nos dice vete, no te quiero aquí, déjame, no me importa, ¿qué puedo hacer? Soy la abuela. Sí, es algo muy común, es algo muy común, realmente es algo que quien está llevando entonces ahí, al parecer la crianza es la abuela. Está llevando un poquito en esa parte la crianza. Pues quién sabe. No dice, pero bueno, le llama la atención. Pues sí, porque ella pregunta, ¿no? Claro. Por eso está preguntando qué puede abuela, hacer. ¿no? Bueno, pues ahí en ese sentido es primero tratar de conectar con él, tratar de hablar con él, tratar de poder entender sus emociones, entender qué es lo que está sintiendo, lo que está pensando, para poder acercarse lo mejor posible desde el entendimiento. Cuesta mucho trabajo de repente que uno le cueste mucho trabajo de repente poder tener recursos a los papás, inclusive como les comentaba, ¿no? Es importante entonces, si no tenemos esos recursos, es buscar un profesional, alguien que nos pueda orientar para poder decir qué es lo que se puede hacer en un caso específico en ese sentido. Okay. Tenemos ahora una pregunta, Ariel. Nos dice, él ha estado poniendo atención en esto de que no se hable mal de un padre o de la madre con los hijos y dice, entonces, ¿se le debe crear al hijo una utopía? Es decir, que nunca escuche que su padre no da dinero y no da tiempo. ¿Qué diferencia existe entre hablar mal del padre o madre y hablar con la verdad? Una cosa es que hay que diferenciar cuál es tu enojo y cuál es el enojo de tu hijo. No es que no le vamos a dar un lugar a lo que tu hijo piense o sienta, sí, pero es lo que él piensa, lo que él sienta. De repente esto es difícil, sobre todo con niños pequeños, porque ellos suelen ser muy receptivos ante los deseos, las emociones de papá o de mamá, y de repente en ciertos casos también hay fusiones donde los niños ya no saben qué es de ellos y qué es de papá, y al revés, ¿no? Por supuesto. Entonces, en este sentido, más bien lo que habría que hacer es decirle, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Quieres contarme? ¿Cómo te la pasaste? Y, no, pues es que papá no, o mamá no me cuidó, se fue con mi tío y me dejó ahí solo. Y entonces, ¿cómo te sentiste con eso? No, pues estoy muy triste o estoy muy enojado, ya no quiero verlo, no sé, ¿no? O sea, pues sí, cuando uno está, y es como validar la emoción. Cuando tú estás muy enojado o ahora que estás muy enojado, es normal que estés tan enojado que no quieras verlo. Yo lo entiendo, porque sí, esto que te hizo sentir muy mal, ¿no? Entonces, bueno, quieres seguir hablando más de eso, ¿no? Y si llora, bueno, contenerlo, abrazarlo, o si grita y quiere aventar cosas, bueno, dependiendo ya cómo se vaya construyendo la personalidad del niño, pero es como irle acompañando en esta emoción de lo que él está expresando. Ese es muy importante, o sea, como no ponerle a mí, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que tengo, sin decir nombres porque es confidencial, pero es como el enojo de la mamá es como, bueno, es que él no está, no aporta, cuando dice que va a venir no viene, ¿no? Y trae un montón de enojos, pero en realidad el enojo de la hija, pues es que mi papá no ha ido a los festivales del Día del Padre. Y eso es lo que a ella le enoja, ¿no? Entonces, sí es muy importante poderlo como separar y diferenciar para no hacer justo una utopía o una falsa imagen, pero lo importante es qué imagen está construyendo el niño.
¿no? Claro. Y bueno, entender pues, también que, bueno, cuando hablamos desde el enojo, normalmente lo vamos a adornar, ¿no? Y entonces no nada más es la cuestión de, híjole, pues sí, no vino, tienes derecho a sentirte enojado, sino no vino y es un tal, o es una tal, o Ahí está no tu da- papá ajá. que tanto dice que te quiere. Ajá, exacto. ¿No? O sea, Uno le adorna, ¿no? Haces estos comentarios irónicos, sarcásticos, o a veces te pones a platicar te desahogas, ¿no? También delante del niño con otra persona o con el mismo niño, ¿no? Ah, sí, pues cuando vivíamos juntos, bla, 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 bla. Y entonces, muchas veces cuando hablamos desde el enojo, no solamente estamos focalizando la conducta, ¿no? Sino que nos desentendemos de lo que el hijo o la hija está sintiendo y nos centramos en lo que nosotros estamos viviendo o lo que ya vivimos con esa persona. Y eso es lo que no se vale hacer, ¿no? O sea, los hijos no son nuestros mejores amigos, mucho menos nuestros terapeutas, ¿no? Exacto. Pero a ver, ¿qué pasa? Y creo que esta pregunta está un poco enfocada hacia esto. Tu papá no da dinero, eso es un hecho. No mandó dinero este mes y yo tuve que hacer de todo para mantenernos. No te viene a ver, lleva un mes sin venir a verte, no se comunica, no pregunta por ti. Lo que preguntaban era, a ver, ok, dicen que no les metamos como ese ruido o ese odio a los hijos. Pero ¿qué sucede si esa es la realidad? No se la digo, no es necesario decirle, tu papá no da dinero y no tengo para comprarte este juguete porque estamos en un momento crítico, por ejemplo. O ¿qué le digo? Ay, no ha venido tu papá desde hace 2 meses porque seguramente anda muy ocupado. Esa es la seguro utopía. Tiene muchos problemas. No te preocupes, él te ama y te adora. ¿Cómo? O sea, ¿qué es? Porque yo entendí esa pregunta de esa forma, ¿no? O sea, le oculto las cosas, se las digo, ¿cómo se las digo? ¿O qué? ¿Cómo le hago? Yo sí, cuando ya son estos casos ya muy extremos, ¿no? Porque es diferente como la parte de, a lo mejor yo quisiera que diera más dinero, Claro. yo quisiera que estuviera aquí todo de viernes a domingo, ¿no? Y no es así. Pero cuando ya son estas situaciones ya muy extremas, bueno, para empezar los niños pues se van a dar cuenta, Claro. ¿no? O sea, si no ha venido en un mes, pues ni modo que yo le diga, ay... Vino cuando estaba ajá, conmigo. ay, no, pues es que sí te adoro. O sea, no es que uno tenga que mentir, ¿no? O sea, a lo mejor es mucho esto que dice Maripaz, o sea, centrarse en cuando el niño manifieste lo extraño, bueno, sí se le puede decir la parte real, bueno, pues es que tu papá pues no tiene las posibilidades de cumplir con la responsabilidad que le toca, o tu mamá, pero creo que de pronto sí nos enfocamos mucho, el papá, tu mamá, no tiene las posibilidades o no puede cumplir con el papel de papá que a ti te gustaría. ¿Cómo te sientes, no? O sea, no hay que justificarlo también, ¿no? Como esta parte de, ay, pues es que tiene mucho trabajo, es que pues pobrecita está deprimida, o lo que sea que le ocurra, ¿no? A lo mejor sí se puede decir. No tiene las posibilidades. No tiene las posibilidades y eso te lastima. Y sí es volver a centrarnos en la parte del niño, ¿no? O sí, no da dinero, no está pudiendo encontrar lo necesario para cumplir con lo que necesitamos, ¿no? A mí me cuesta, pero bueno, yo lo estoy haciendo. Y los niños siempre se van a dar cuenta, hasta en esta parte económica, en algún punto siempre se dan cuenta, normalmente es en la adolescencia, de quién pagó, ¿no? De quién dio. O sea, esto es algo que pues sucede, no se les puede engañar, ¿no? Y entonces, pero tampoco tiene mucho sentido estarles machacando, ¿no? Es una irresponsable, es una... Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí se me puede mencionar, pero centrarnos y ocuparnos finalmente en lo que esos actos le están generando a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ok, ahora, ¿qué estrategias efectivas pueden mejorar la comunicación entre los papás en la crianza compartida? A mí siempre me gusta decir esto, si estoy viendo diálogos en confianza y me están haciendo reflexionar acerca de que sí, yo muchas veces pongo tal vez a mis hijos en contra de su mamá o de su papá, y estoy pensando, oye, sí, es verdad, sin querer lo hago, ¿no? Porque muchas veces no lo haces desde querer perjudicar a tus hijos, lo haces también desde tu coraje, desde tu sentimiento, desde tu frustración muchas veces. Pero ¿cómo empezar? ¿Cómo acercarte a tu pareja o expareja y decirle, ok, sí, los dos hemos tenido errores, yo he hablado mal de ti y de los niños, tú también, hemos construido un ambiente tóxico para nuestro hijo,
vamos a mejorar nuestra comunicación? ¿Cómo empezar? Yo creo que primeramente el acercamiento y sobre todo el poder tener la conciencia de que quienes están siendo afectados por nuestras conductas son nuestros hijos, es un punto de partida importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener esta empatía, nos va a ayudar a decir, ok, esto tenemos que dejar de lado nuestro conflicto, tenemos por lo menos que trabajar en ello. A veces cuesta mucho trabajo porque luego a veces hay mucho enojo, hay mucho resentimiento con respecto a ello. ¿Y qué hacemos de repente con eso? Pues vienen estas dinámicas que a veces yo lastimo a mi hijo para que le duela a la pareja, a la expareja en ese sentido. Es tratar de dejar de lado en ese sentido, empatizar y entonces generar acuerdos en beneficio para nuestros hijos. En ese sentido, ese creo que sería un primer paso. Sí. Muy bien. Y también pensando que para que haya una buena comunicación se requiere sobre todo de mucha tranquilidad emocional, de tener raciocinio para poder dialogar y convenir, pero esto no va a poder ser si estás furioso, si lo odias, si lo detestas, si estás muy dolido. Y dependiendo, hay que ubicar, creo que es muy importante ubicar en qué etapa del duelo estás. Porque puedes estar en la etapa de la negación, esto no está pasando, o puedes estar en la etapa del enojo, o puedes estar en la etapa de la tristeza, ¿no? Y bueno, desde ahí, algo bien importante es que de repente hay como esta creencia, como de que tú tienes que sacrificarte por tus hijos, o de que tienes que... Y sí hay que priorizarlos a ellos, pero vaya, para cuidar, tú necesitas estar cuidado, ¿no? Es como en los aviones, cuando hay una despresurización, bueno, tú te pones primero la mascarilla, luego se la pones al otro. Entonces sí hay que priorizar el autocuidado en papás y mamás. ¿Cómo? Pues una puede ser teniendo espacios de diálogo con amigos, con familia para desahogarte, ¿no? Tú con otros, buscar un espacio de terapia personal, hacer ejercicio, lo que tú necesites hacer. Y sí darte espacios para hacerlo, porque de repente es como, no tengo tiempo, ¿no? Y bueno, de repente la vida nos pone un panorama donde parece que no tenemos tiempo, pero sí es importante como ir viendo qué está pasando en tu dinámica para que no tengas ese tiempo para darte esta prioridad, ¿no? Entonces, si tú estás trabajando en ti, estás más tranquilo, vas a terapia o buscas espacios de desahogo, vas a poder estar más calmado para entonces usar el lóbulo prefrontal y todo lo que tiene que ver con la inteligencia, el raciocinio, la solución de problemas y poder entonces resolver. Porque si estás trabajando desde la emoción, solamente desde la emoción y desde el sistema límbico, que es toda esta parte del enojo y el estrés, no va a poder darse la comunicación. Entonces yo creo que sí también es otro elemento muy importante. Muy bien, vamos a la segunda parte, si les parece, de la entrevista que realizamos con Ada Agüed Soda, maestra en educación. Es muy importante que para que nuestros hijos puedan crecer emocionalmente, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertos puntos. Estos puntos o estas recomendaciones para poder educar en libertad a nuestros hijos es: 1, no decida siempre por ellos. 2, dialoga con ellos, pero escúchalos. 3, da un buen ejemplo. 4, pon límites, pero los límites tienen ellos que conocerlos. No podemos nosotros pensar en el límite y creer que lo van a cumplir. Un límite no es negociable, pero sí se tiene que platicar. Darles obligaciones de acuerdo a su edad, pero hay cosas que tienen que hacer. Una más, intégralos a tu vida. No importa que tú ya te hayas separado, tú tienes una vida y papá tiene una vida. Intégrenlos a cada uno a sus vidas, ya que la decisión de separarse normalmente la tomamos los adultos y los hijos sienten que nosotros papás nos separamos por culpa de ellos. Hay que aclarar que no, que lo que pasó entre los adultos es entre adultos, no de ellos. ¿Cómo crear un buen ambiente, una buena comunicación entre los papás que están separados? Punto número 1, dejar las rencillas a un lado. Hablar de lo que queremos, procurar que los dos le demos a nuestros hijos el amor que queremos dar. Aquí la comunicación es la base de la paz. Y la comunicación entre los adultos es lo que va a hacer que nuestros hijos sean fuertes emocionalmente. Pero por favor que no se nos olvide,
que cuando nuestros hijos entran a la preadolescencia y a la adolescencia, lo que quieren es ya no parecerse a ti. Quieren cambiar, quieren ser otra persona, están probando qué va a pasar con su vida. No te sientas mal. 2, no te enojes con ellos. 3, no les des por su lado. Los límites hay que acordarnos. No se quitan. Pueden ampliarse o pueden reducirse. Nuestros hijos nos piden a gritos las reglas y los límites. ¿Por qué? Porque les encanta romperlas. Pero romperlas dentro de este caparazón todavía. Entonces, papás, seamos conscientes de que nuestros hijos sí son una bendición y son una responsabilidad nuestra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tejerle alas a cada uno para que en su momento las puedan usar. Pero tenemos que saber qué tipo de alas queremos que tengan nuestros hijos. Y para eso tenemos que hablar. Tenemos que tener una buena comunicación, papá y mamá. Muchas gracias a la maestra Ada por recordarnos que los ambientes con buena comunicación son propicios para el desarrollo sano de los hijos. Les quiero compartir otros comentarios que nos están llegando. Muchas gracias. Nos dice Rafael Bernal: los hijos son amor. Muchos menores sufren mentalmente con los problemas de las parejas. Esto no está bien, hay que hacerlo de otra forma. Muchas gracias a Rafael. Nos dice por acá Lilia: la crianza de los hijos no es nada fácil, pero la actitud, responsabilidad, comunicación y amor favorecen a ambos. Las creencias y costumbres influyen, pero depende de uno tomar la mejor decisión para el bienestar. Incluso así podemos llevar una mejor sociedad. Muchas gracias a Lilia por este comentario. Nos manda saludos Juana María desde Chiapas. Dice: soy Juanita de Chiapas, gracias por este tema, está muy interesante. Muchas gracias por tocar el tema. Muchas gracias a ti por vernos, Juanita. Y por acá nos comentan también, Rosa, súper interesante, siempre sus temas me encantan, que están en la televisión abierta. Gracias por tan buen contenido, saludos, es muy grato escucharlos y verlos. Pues muchas gracias a ustedes, esperemos que justo les esté ayudando este tema para situaciones que tienen en familia. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. La crianza compartida es más efectiva cuando los padres trabajan juntos en pro del bienestar de los hijos, priorizando el diálogo y la empatía. La crianza compartida se da en una condición donde la pareja conyugal, quien ha tenido hijos, decide separarse. A raíz de esta separación se ponen en marcha una serie de procesos que implican en que papá, mamá o los cuidadores trabajen en conjunto en pro de la crianza de sus hijos para favorecer de esta manera pues el mejor desarrollo en todos los niveles. Cuando existe un conflicto, no necesariamente tienen que estar separados. Muchas veces también al interior de la familia existen estos conflictos. La crianza precisamente nos permite forjar y formar al pequeño, a la pequeña, a los hijos, desde la forma en la cual nosotros deberíamos de tener la posibilidad de hacerlo de una manera planeada. Los padres puedan comenzar a separar lo que es la conyugalidad, o sea, lo que se perdió, digamos, este vínculo de pareja, que lo puedan ir separando de su rol como papás. Pues por supuesto que puede impactar de una manera muy dura en la autoestima de cada ser humano, sobre todo cuando los niños se convierten a veces en trofeos. Esto siempre va a impactar de manera negativa emocionalmente, ¿no? Porque entonces pues aparecen en los hijos culpas, aparece resentimientos también, sentirse a veces menospreciados, no queridos.
pues así como hay un duelo en la pareja, pues también hay un duelo en los niños, ¿no? Desde a veces sentirse abandonados, traicionados, también ellos molestos. Y entonces, bueno, todo esto, si los padres no tienen acuerdos claros, conscientes acerca de lo que es la crianza compartida, de cómo ellos van a trabajar con sus hijos, pues entonces estas emociones, estos pensamientos en los niños, pues se pueden convertir, pueden establecerse de forma persistente. Darle prioridad a preguntarle a tu hijo, a tu hija cómo se siente y qué cosas se imagina, porque también dependiendo la edad de los niños, sobre todo los más chiquitos, pueden hacerse como ideas muy fantasiosas de a dónde se va papá o mamá tanto tiempo. Entonces sí es importante darles la seguridad de que va a volver. Sí es muy importante considerar qué estás haciendo con él o con ella en el tiempo que estás ahí. Se ha visto que el juego entre padres e hijos fortalece mucho el vínculo. Pero sí es importante establecer momentos donde inclusive la familia pudiera, las que participan dentro de esta crianza compartida, que pudiera haber un diálogo y que pudiera haber estos acuerdos y que también en todo caso, si no se llegan a estos acuerdos, para eso existen también la intervención de los profesionales. Muy buenos días. La crianza compartida, también conocida como co-parenting, es el modelo de crianza en el que dos o más adultos se involucran activamente en la educación y el bienestar de una niña o un niño, independientemente de su situación de pareja. Este enfoque se ha vuelto cada vez más común, especialmente en casos de separación o de divorcio, pero también en parejas que deciden criar a sus hijos juntos. Este tipo de crianza permite que los menores se beneficien de la atención y del apoyo de ambos padres. Cada uno puede aportar sus propias habilidades, conocimientos y valores. Y esta diversidad puede enriquecer la educación del niño, fomentando su adaptabilidad y su comprensión del mundo. Compartir las responsabilidades puede aliviar la presión que siente un solo padre. Esto puede reducir mucho el estrés que conlleva el educar y acompañar el crecimiento de los hijos. La crianza compartida promueve la comunicación y la cooperación entre los padres. Esto puede fortalecer su relación, ya sea como pareja o como padres. La habilidad de trabajar juntos también enseña a los niños la importancia de la colaboración y el compromiso. Sin embargo, esta labor conlleva algunos retos. Los padres pueden tener enfoques diferentes respecto a temas como la disciplina, la educación o la salud. Y estas diferencias pueden generar conflictos que, si no se manejan adecuadamente, pueden afectar el bienestar de los hijos. La falta de comunicación entre los padres suele llevar a malentendidos y desacuerdos. Manejar los horarios y los compromisos de ambos padres puede también ser complicado, especialmente si cada uno tiene responsabilidades laborales o personales. Esto puede causar tensiones y dificultades para coordinar actividades conjuntas. Y bueno, la separación de una pareja puede ser emocionalmente desgastante y afectar la dinámica de la crianza. Los padres deben ser conscientes de sus propias emociones y de cómo éstas influyen en su relación y en la crianza de sus hijos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Marisa. Claro que sí, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablando de este tema y también me gustaría preguntarles, ¿en qué momento los papás tienen que identificar que se necesita de ayuda profesional porque la crianza compartida no está funcionando y no está funcionando la comunicación? Algo importante a considerar es si me estoy sintiendo rebasado y de repente los recursos que estoy o que me suelen funcionar, como hablar con amigos o hablar con alguien, si todo esto veo que no me está funcionando y que hay mucho sufrimiento, digamos, me desbordo mucho, termino desahogándome con mi hijo, termino muy enojado y entonces ya estoy siendo muy agresivo, ahí donde ya no me alcanza lo que regularmente me ocupa, entonces sí buscar ayuda para mí, ¿no? Para papá, para mamá. Y también algo bien importante es ver cómo está respondiendo mi hijo, mi hija ante estas circunstancias, ¿no? Lo normal es que hayan manifestaciones.
Pero digamos, si de repente estas manifestaciones que tiene yo no las sé manejar, estoy teniendo muchas dudas, lo que hago no está funcionando, no estoy logrando contener, pues ahí es donde habría que buscar la ayuda, ¿no? Entonces, observar a mi hijo y observarme a mí también. Y bueno, también entendiendo que a veces no es necesario llegar a la crisis para buscar la ayuda, ¿no? Muchas veces en lo que refiere a cuidado de la salud, pues nos esperamos a la crisis y es cuando ya pedimos ayuda. Y podemos hacerlo inclusive desde el inicio, ¿no? Así, si tenemos las posibilidades, el poder decir, bueno, pues esta es una situación nueva que todos vamos a enfrentar y entonces, pues puedo ya ir desde el inicio de la mano de un profesional, ¿no? No es necesario siempre esperar a la crisis. Yo creo que la crisis es cuando ya me siento rebasado, pues entonces ahí hay que aceptarlo, no hay de otra, ¿no? Necesito ese apoyo. Pero si se tienen las posibilidades, creo que inclusive desde el principio uno puede optar por decir, bueno, esta es una situación nueva, no sé bien cómo la vamos a enfrentar todos, es nuevo para todos, pues vamos a buscar esta ayuda, ¿no? Este apoyo. Sí. Exacto. Yo creo que algo que también compartido que comenta Armandina es esa parte donde el buscar no necesariamente significa que tenga que esperar la crisis. Hay recursos como Escuela para Padres, donde hay cosas que nos ayudan mucho también a poder autoevaluar cómo es que vamos generando también la parte de la crianza. Creo que un parámetro importante es el cómo yo me hago, cómo me siento yo, cómo me siento y cómo es que se está manifestando en mi pequeño o en mi familia estas dinámicas y que me permitan en todo caso siempre estar en constante mejora. Que busque elementos o recursos a partir de esta ayuda profesional. Claro. ¿Por qué? Porque algo que sí queremos a lo mejor constancia en la crianza, ¿no? Pero realmente lo único que es constante es el cambio. Siempre va a haber cambios en todo momento y habrá etapas y episodios distintos en la crianza donde también nos tenemos que adaptar, donde también tenemos que buscar diferentes alternativas que nos puedan fortalecer y que también vayamos cambiando, porque también nosotros generamos cambios en todo momento de la vida. Y también ser flexibles, ¿no? O sea, intentar ser flexibles, intentar llegar a acuerdos, los acuerdos, tener mucha comunicación. Y yo en este programa me voy con la comunicación, ¿no? Que es fundamental entre los padres para poder lograr acuerdos en beneficio de tus hijos. Sí. Y ojalá los papás que nos están viendo, pues, se reflexionen, porque como que siempre queremos imponer nuestra forma de pensar y pensamos que es lo mejor para nuestros hijos cuando somos dos y los dos los aman. Sí, y que en todo esto que comentan me gustaría añadir, porque de repente hay como dudas de, bueno, ¿con quién voy? ¿A dónde me dirijo? Y bueno, hay muchos recursos, ¿no? De repente hay quien le funciona ir con un amigo, con un sacerdote, con N, ¿no? Y bueno, hablando desde este ámbito de la psicoterapia, pues el terapeuta, digamos, de inicio, el más adecuado para atender este tema, sería un terapeuta familiar. Sí lo comento porque de repente uno no sabe o las personas no saben a dónde acudir, ¿no? Pero sí sería importante que sea un terapeuta familiar y siempre al elegir un terapeuta hay que considerar que sea alguien que tenga maestría, de preferencia alguien que te recomiende que tenga una especialización. Y bueno, hay como dos opciones. Una, buscar a alguien desde el ámbito privado, ¿no? O sea, como con alguien que puedas ir y acudir, o desde el ámbito comunitario, que en Ciudad de México y sobre todo en Ciudad de México hay varias instancias como de terapia familiar y centros de formación donde hay terapeutas que se están formando y que están supervisados y que dan terapia a bajo costo. Sí lo comento porque de repente solventar una psicoterapia lleva su inversión, claro, ¿no? Pero sí acercarse a estos otros espacios o en los lugares donde estén en México, ¿no? Ok. Oigan, ¿algún libro que puedan recomendar que pudiera servir para esto de la crianza compartida? ¿O alguna página? Piénsenlo y ahorita me dicen qué les parece. Sí, ¿no? Claro Porque, que sí. sí, porque de ahí los agarré así como... Pásame mi celular, ahí los tengo. De hecho, ahí tengo uno muy bueno que recién revisé y lo he estado leyendo y me parece muy bueno, solo que no recuerdo exactamente el nombre, pero ahorita si checo, ahorita se los comparto. Mientras seguimos con comentarios. Vamos y ahorita con comentarios. Y justo Rosalba nos dice, no poner a los niños, niñas y adolescentes en una postura de conflicto de lealtades.
Ellos necesitan a papá y a mamá en su vida para su bienestar. Los progenitores necesitan trabajar el conflicto, ellos son los adultos, no posicionar a los niños como adultos. Claro. Pues sí, mucha razón. Muchísimas gracias, Rosalba, por este comentario. Ella misma nos dice, el divorcio legal es fácil. Es ir a firmar y ya está dado, las obligaciones y derechos. Pero el divorcio emocional es donde se trabajan las fortalezas y áreas de oportunidad. La separación es de los adultos. La familia persiste aún después de un divorcio. La coparentalidad es el objetivo. Muchas gracias por este comentario. Gracias. Tenemos llamadas también. Acá nos dice Reina, tengo un nieto, pero sus papás están separados. Su papá se mudará a otro lugar. Además, ¿cómo podemos decirle que su papá no vive cerca de nuestra casa y se le dificultará en algunas ocasiones verlo? Pues así como lo dijo, ¿no? La verdad lo escribió de una forma muy clara, muy concreta, ¿no? Vive muy lejos. Si es un niño muy pequeño, que a lo mejor todavía le cuesta trabajo entender las distancias, pues se puede optar por el punto más lejano que el niño conozca y entonces ya poderle decir, ¿no? Es todavía mucho más lejos o tardaríamos hasta el día siguiente o en la noche, entonces pues no va a poder verte como antes, ¿no? Tan seguido como antes, pero así como lo está planteando está muy, muy claro realmente. Sí, y poder dar como alternativas, ¿no? De bueno, sí está muy lejos, pero vamos a poder ver la forma de contactarlo. Entonces, vamos a hacer videollamadas o tú le puedes marcar. Y ahí es donde entra la comunicación. Porque sí, la comunicación se tiene que centrar en lo que el niño necesita. Entonces, oye, mira, mi hijo me dijo tal o cual, que se siente muy triste, que te extraña. Entonces, queremos ver para hacer videollamadas, como ves, cuando las hacemos. Y ahí es donde se requiere el acuerdo, sí, para preservar que aún haya interacción, claro, ¿no? Aunque no sea presencial. Ok. Nos escribe acá, nos llama acá la señora González de 60 años, nos dice, hace un año enviudé, mis hijos ya son adultos, nunca les hablé mal de su papá, aun cuando pasé más de 20 años aguantando su alcoholismo. Cuando logró recuperarse, se convirtió en un mejor padre. Ahora mi hija menor está deprimida y para ella fue el mejor papá del mundo y yo quedé como la mala. ¿Qué me aconsejan? ¿Cómo puedo dialogar con mi hija y apoyarla para salir de su depresión? Y mira con cuánto amor lo hace, porque todavía, pese a la situación, el alcoholismo, a ella le importa que su hija esté bien, ¿no? Claro, claro, está anteponiendo pues el bienestar de su hija, poderla apoyar. Pues su hija pues necesita el tiempo, ¿no? Para poder ir asimilando que además es primero la pérdida, ¿no? Que ya no está su papá. Y después también que es diferente la relación que a veces, muy diferente, no a veces, la relación que hay de padre e hija a la relación de pareja. O sea, son relaciones que están pues totalmente en planos diferentes, ¿no? Y entonces, pues su experiencia como hija, por supuesto que fue diferente a la experiencia de su mamá como esposa, ¿no? Lo que recibió su mamá fue muy diferente a lo que recibió la hija. A lo mejor las dos, pues es poder entender esa parte. Sí es mucho a lo mejor el poder hablar desde la empatía mutua de que, bueno, pues sí son experiencias diferentes. Y si no se logra este tipo de comunicación, pues sí sería bueno recurrir a la ayuda de un profesional, ¿no? Para que cada quien pudiera ir elaborando sus experiencias propias y después facilitar el diálogo, ¿no? Claro. Muy bien. Llega a ser un poquito, perdón, hablando en ese sentido, llega a ser un poquito complicado la forma en la cual entendemos el rol que jugamos, ¿no? Le tocó quizás estar a la mamá, estar como una persona que pone límites, que de repente llega a sesgar ciertas cosas para que pueda tener una educación adecuada y el rol del papá era muy distinto. Entonces, de repente la percepción que se tiene es muy distinta con respecto a el papel que realmente juegan. Efectivamente, algo que Armandina dice es precisamente el hecho de que a través de un profesional, a través del diálogo constante, la empatía, son elementos que van a ayudar un poquito a entender que cada quien tenía un rol
que jugar, y ese rol también era importante que sucediera, si no, no podría tener lo que tiene actualmente, que forja el carácter de la persona en ese sentido. Sí, tenemos otra llamada anónima. Nos dice una mujer: la hermana de mi esposo logró separarnos. Ella le ayudó a conseguir trabajo y actualmente no me da dinero ni contesta mis llamadas. No tiene la disposición de llegar a un acuerdo por nuestros hijos, me ignora, me desprecia. Desde la pandemia mis hijos viven con él y su hermana, pero no los procura con el pretexto de que tiene que trabajar, pero tiene mucho tiempo libre. Mi hijo mayor desde hace 3 años comenzó a consumir drogas. Cuando me enteré traté de hablar con su padre y me tachó de loca. No se hace cargo de mi hijo pequeño económicamente y va con el uniforme roto a la escuela solo para hacerme enojar. ¿Qué puedo hacer para salir adelante con esta situación tan desgastante? Ellos viven con el papá, ¿verdad? Con el papá y la tía. Y que ella no, por lo que entiendo, no dejan que los vea. Ajá, pareciera que no dejan que los vea. Y ella supone que está en un punto como negligente, ¿no? Sin cuidados y demás. De repente, en este tipo de circunstancias, sí vale la pena considerar que se requieren apoyos distintos. O sea, quizá aquí valdría la pena considerar acercarse a algo legal, como para ver si desde ahí sí puede tener como cierto contacto, porque sí le corresponde, ¿no? O sea, legalmente sí tiene el derecho de poderlos ver y desde ahí también poder quizá señalar que probablemente los niños estén viviendo algo de negligencia que sí sería importante atender, ¿no? Recurrir Entonces, a las autoridades, sí, yo creo que sí. definitivamente asesoría legal, quizá en este caso sí valdría la pena considerarla. Okay. Hay un comentario que me llama mucho la atención, está en Facebook. Si quieres leerlo. Porque ¿Lo no leo? lo Sí, tengo, ok. Gracias. Mago Soriano dice: hola, ya tengo más de 10 años haciéndome cargo yo de mis hijos, ahora de 11 y 17 años. El papá parece niño, quiere que lo trate como hijo y así no me ayuda. Creo que he pasado por todas las fases de la separación y ahora ya se nos hace normal estar sin él. Al principio me dolía por mis hijos, ahora ya no. Solo se hace cargo económicamente y sí, cuando lo llamo para algún evento, ahí está. A veces me siento mal porque creo que le he quitado a su papá, pero a veces es mejor así, a la distancia. Está interesante porque al final dice, sí, da dinero, le llamo y está ahí, pero como que los he separado, ¿no? Sí, y es que también valdría la pena considerar cómo era la dinámica de crianza previa a la separación, porque a veces se puede suponer que los problemas vienen a raíz de la separación y lo cierto es que la separación acentúa los problemas que ya había desde antes. ¿Quién sabe si en este caso quizá papá desde entonces ya tenía una dificultad para involucrarse? Hay papás o mamás que por sus historias de vida no tienen los recursos emocionales para poder entender qué requiere su hijo o su hija y esto los lleva a suponer que entonces con que les dé dinero y con que vaya a los festivales es más que suficiente, ¿no? Y quizá desde ahí sí valdría la pena esta parte de la comunicación para que mamá le explique, oye, mira, yo vi que cuando pasó esto, nuestro hijo se sintió triste, me dijo tal cosa, me comentó que le molestó tal, te lo comento por si lo quieres como retomar con él, para ver cómo se encuentra, y de esta manera al menos poder darle la información, ¿no? O igual ya sería una buena oportunidad para decirle, oye, ¿por qué no vas a terapia? No, pues porque igual se le podría sí. sugerir y hablarlo desde pues el cariño, ¿no? Y decirle, sí. Oye, igual y te haría muy bien y por el bien de los niños, pues sería una buena opción y tal vez lo ayudaría a reflexionar. Claro, sí, ¿no? como poderle poner sobre la mesa las cosas que están pasando, las cosas que se podrían hacer y ya pues depende de lo que vaya queriendo hacer con Bueno, esto, pues ¿no? muchas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Estamos ya casi llegando al final del programa y quisiera pues que nos fuéramos con alguna reflexión. ¿Con cuál sería? Yo creo que es importante tomar en consideración que la crianza es un aspecto, es un proceso que requiere atención por parte de las personas involucradas en ello. A veces pensamos que únicamente se trata de los padres, pero hay muchos otros factores que también influyen en la crianza y que el hecho de establecer comunicación siempre en pro del interés superior del niño va a ser algo que definitivamente nos va a ayudar a que pueda tener esa familia pueda tener una mejor
un mejor desarrollo, tal cual como familia en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Armandina, ¿con qué nos vamos? Bueno, a mí me gustaría compartirles que un paciente hace tiempo me dijo que los hijos eran nuestros invitados especiales a la vida, ¿no? Y creo que partiendo de esto, pues es como poder decir, papá, mamá, pues tratémoslos así, ¿no? Y entonces son invitados nuestros, ¿no? En conjunto, y entonces sigamos tratando de generar una comunicación, acuerdos, diálogos, no solo de escuchar a nuestros hijos, sino también entre nosotros para poder justamente ponernos, poder estar en sintonía en pro de que se sientan así, ¿no? Así como es. nuestros invitados especiales a la vida. Muchas gracias, Armandina. Sí. María Teresa. Pues yo me quedo con la reflexión de que la separación de la pareja conyugal implica un reacomodo y que en ese reacomodo debo no perder de vista que yo soy papá o mamá, que mi hijo tiene sus necesidades, yo las mías, y que ahora quien era mi pareja ahora es el papá o la mamá, ¿no? Claro. Y desde ahí poder considerar, siempre poniendo al centro al niño, porque si bien papá o mamá tienen rencillas, hay algo que tienen en común y es que regularmente ambos quieren el bien del niño y de la niña, y con eso ahí sí puede Ahí ya. haber unión. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, nos debes el nombre del libro. Sí, Prometemos que lo vamos a subir a las Lo redes posteamos, sociales. Ahorita que sí. terminemos, nos va a dar el nombre y lo vamos a compartir en redes sociales. Llegamos al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en la señal del 11 y los esperamos el próximo martes. Azucena, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Nos Bye, vemos. bye. Bye, bye.